Buenas noches, me presento, soy un alumno y estudiante de Derecho Armando Cristian Roca Robles y hoy voy a presentar el tema del análisis del caso número 3. Contexto histórico. La organización del sistema legal peruano se comprende a través de un extenso recorrido histórico que se remonta a épocas precoloniales. Durante este periodo, diversas civilizaciones indígenas desarrollaron sistemas normativos propios, fundamentados en principios comunales y en una relación estrecha por la naturaleza. Aunque estas estructuras legales eran distintas entre sí, su diversidad contribuyó a sentar las bases para la concesión del derecho y la justicia en el territorios que hoy conforman el Perú. La corrupción puede ser abordada desde dos enfoques que no son opuestos, sino complementarios. Por un lado, podemos entenderla como actos concretos de mal uso de la función pública, limitados por la legislación administrativa o penal. Por otro lado, es importante considerarla en un sentido más amplio como un clima de mentalidad colectiva, sentimientos y prácticas históricas que llamamos fenómeno de la corrupción. Análisis de la filosofía de derecho en el Perú antes y durante, luego del siglo XX. La filosofía del derecho en el Perú ha experimentado una evolución significativa a lo largo de la historia, abarcando los periodos antes del siglo XX. El derecho en el Perú estuvo profundamente influenciado por el sistema jurídico español establecido durante la época colonial, conocido como derecho indiano. Desde el momento en que los españoles llegaron al territorio del actual Perú en el siglo XVI, comenzaron a imponer sus leyes y normativas para regir la vida legal y social en el virreinato. Las leyes de Indias emitidas por la corona española fueron fundamentales en la organización política, administrativa y jurídica del virreinato peruano. Estas leyes establecen la estructura del gobierno y la organización territorial y regían diversas áreas de la vida pública y privada, desde el sistema de justicia hasta las relaciones comerciales y laborales del sistema jurídico colonial. Se basan en una mezcla de fuentes legales que incluían el derecho romano, el derecho canónico de la Iglesia y las leyes españolas. Análisis de la teoría jurídica de Miro Quesada. El análisis de la teoría jurídica de Francisco Miro Quesada revela un enfoque profundamente humanista y comprometido con la justicia social. Como jurista y filósofo peruano, Miro Quesada desarrolló una concepción del derecho que va más allá de una mera aplicación de normas y se preocupa por un bienestar común y la equidad en la sociedad. En su visión humanista, Miro Quesada consideraba que el derecho no podía ser conseguido de manera aislada, sino que debía relacionarse con todas las disciplinas sociales y humanas, como la filosofía y la sociología. Abogaba por un estudio interdisciplinario del derecho para comprender sus implicaciones sociales y políticas y cómo puede contribuir al derecho de la sociedad más justa. Además, la teoría de Miro Quesada se presenta como un sistema dinámico capaz de adaptarse a los constantes cambios sociales del Perú. Las influencias del contexto sociales, culturales y políticos están presentes en su pensamiento y resultan esenciales para comprender cómo ha ajustado su propuesta teórica en respuestas a los desafíos históricos y actuales. Esta dimensión adaptativa revela su compromiso con la vigencia y pertinencia de su teoría frente a la diversidad de escenarios nacionales. Análisis de la realidad peruana y aplicaciones de la teoría del derecho justo de Emilio Quesada. El análisis de la realidad peruana es desde la perspectiva de la teoría del derecho justo de Emilio Quesada, permite identificar diversos desafíos y oportunidades en el sistema legal, en la sociedad en general. En primer lugar, la realidad peruana ha estado marcada por la persistencia de la corrupción en diferentes ámbitos de la vida pública y privada. La corrupción socava los principios fundamentales de la justicia social que Miro Quesada enfatiza en su teoría. La aplicación de su enfoque humanista y ético de la lucha contra la corrupción implica fortalecer los mecanismos y transparencia, rendición de cuentas y control en las instituciones gubernamentales y en el sector privado. Además, es necesario fomentar una cultura de integridad y ética en todos los niveles de la sociedad para que los ciudadanos y los funcionarios públicos se comprometan con la promoción del bien común y el interés colectivo, por encima de intereses particulares. La implementación de la teoría del derecho justo y menos pesada implica fortalecer la independencia del sistema judicial, garantizar el acceso a una justicia pronta y oportuna para todos los ciudadanos y asegurar que las decisiones judiciales estén guiadas por principios de equidad y justicia. Realidad peruana. El Perú es un país con un régimen democrático y una larga historia, además.
enmarcado en una cultura de paz, megadiverso y multiétnico, pluricultural y multilingüista. Se asienta en un territorio de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Tenemos una población de 34,5 millones de habitantes y divididos en tres zonas geográficas: costa, zona árida, sierra, valles interandinos y altas montañas, y la selva, Amazonía. La mayoría de la población se asienta en zonas urbanas, 64%, y a la población rural representa el 26% de la población. El Lima, la capital de la República, concentra casi 8,5 millones de habitantes, con un crecimiento económico sostenido en los últimos 7 años de una tasa que se ha elevado el 4 y al 6% anual, pero con una redistribución inequitativa de la riqueza que limita el desarrollo económico, propiciando patrones de justicia social. Los principales problemas en el Perú de hoy se pueden sintetizar en la situación de pobreza en la que se encuentra el 48% de la población del campo y en la ciudad, el cambio climático, la desertificación y la pérdida de la diversidad biológica y cultural, y con una gran dependencia alimentaria y dependencia de los mandatos del mercado, y teniendo un Estado absolutamente centralista, no solo en términos económicos, sino también políticos. La política económica. La política económica es un conjunto de decisiones mediante leyes y regulaciones, mecanismos y estrategias gubernamentales en materia económica para lograr un crecimiento económico, empleo, contra la inflación y el equilibrio externo o equilibrio en la balanza de pagos. La política económica en el Perú, de instrumentos, procedimientos, medidas que se aplican en un sistema político para controlar el crecimiento económico. La política económica es el estudio de los diferentes instrumentos en las áreas fiscales, monetarias y cambiarias con que los hacedores de política, Ejecutivo, Banco Central, entre otros, tratan de ayudar que los mercados generen equilibrios, teniendo como objetivos prioritarios el crecimiento y la estabilidad económica de un país, así como el manejo de eficiente de los recursos públicos, el mantener finanzas sanas y colocar el nivel de crecimiento económico en variables que el Estado puede manejar. El crecimiento económico es una situación económica sistemática de progreso material o de riqueza de bienes o servicios en el tiempo, cuyo objetivo es el crecimiento del Producto Bruto Interno PBI año a año. Para contar con una estabilidad, crecimiento económico del PBI es el indicador que mide la cantidad de bienes y servicios que produce una nación en un periodo determinado. Aplicación del derecho justo de Miro Quesada en la política del Perú. El análisis de la realidad peruana desde la perspectiva de la teoría del derecho justo de Miro Quesada permite identificar diversos desafíos y oportunidades en el sistema legal, sociedad en general. En primer lugar, la realidad peruana ha estado marcada por la persistencia de la corrupción en diferentes ámbitos de la vida pública y privada. La corrupción socava los principios fundamentales de la justicia social. Emiro Quesada enfatiza en su teoría la aplicación del enfoque humanista ético de la justicia en la lucha contra la corrupción implica fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control de situaciones gubernamentales en el sector privado. Además, es necesario el control de las instituciones gubernamentales en el sector privado. Además, es necesario fomentar una cultura de integridad ética en todos los niveles de la sociedad, para que los ciudadanos y los funcionarios públicos se comprometan con la promoción del bien común, el interés colectivo por encima de intereses particulares. Además, la teoría de derecho justo y Emilio Quesada destaca la responsabilidad social de jurista en la promoción de la justicia. Los abogados y jueces deben asumir un papel activo en la lucha contra la corrupción y la desigualdad, trabajando para garantizar que el derecho sea una herramienta efectiva para la protección de los derechos fundamentales y la promoción del bienestar social. Conclusiones y propuestas de mejorar el derecho peruano a partir de las distintas corrientes filosófico-jurídicas estudiando en el curso. He llegado a diversas conclusiones tras estudiar las distintas corrientes filosófico y jurídicas. Cada una de estas corrientes aportan enfoques y valiosos que pueden contribuir a mejorar el derecho peruano de manera integral. La combinación de aplicación de estas perspectivas puede ser clave para abordar los desafíos actuales del sistema legal y contribuir a una sociedad más justa y equitativa en el Perú.
Desde la teoría del derecho justo de Francisco Miguel Quesada he comprendido la importancia de la justicia social y la ética en el derecho. Propone que el derecho sea un instrumento para lograr el bien común y la equidad en la sociedad. Al concluir este análisis sobre la teoría jurídica de Francisco Miguel Quesada y la filosofía del derecho en el Perú, se pueden identificar conclusiones clave que abarcan desde su evolución histórica hasta su aplicación concreta en el sistema legal y la sociedad peruana. Así, la teoría de Miro Quesada demuestra su capacidad para y la conciencia colectiva y transformar la relación entre legalidad y justicia. Además, su enfoque muestra una gran adaptabilidad a los retos contemporáneos, como inclusión de perspectivas indígenas y su influencia en la educación jurídica. En cuanto a los primeros, su pensamiento contribuye en el desarrollo de un sistema legal más respetuoso de la diversidad cultural, reconociendo los valores y prácticas jurídicas de las comunidades. Eso es todo, muchas gracias.